Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más a esta maravillosa obra, al estudio de esta maravillosa obra que es un curso de milagros. Hola Félix, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a finalizar este segundo capítulo que se titula La separación y la expiación, viendo el último punto del capítulo que dice el significado del juicio final. Con este último apartado daremos finalizado este segundo capítulo y mañana, si hay preguntas, si no hay, pues empezaremos el capítulo 3, pero si hay preguntas, mañana haremos un vídeo especial para preguntas y respuestas del capítulo 2. Si no hay preguntas y respuestas, pues muy buena señal. Eso quiere decir que no tenéis ninguna duda, que lo habéis entendido todo perfectamente y yo pues muy contento. También es cierto que durante estos días he ido contestando las preguntas que se me han ido planteando. Antes no lo hacía, las guardaba todas para el día siguiente. Ahora las contesto en directo, también está bien. Nos hemos ahorrado así muchos vídeos de muchas preguntas y respuestas pasadas. Pero mañana, de momento, está planteado hacer un vídeo de preguntas y respuestas del capítulo 2. Y si no, pues ya empezaríamos el capítulo 3, que es la percepción inocente. Muy bien, pues sin más demora, voy a empezar a leer este punto para acabar el capítulo. El significado del juicio final. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esta misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Muy bien, vamos a desgranar un poco este párrafo. Como veis, la primera frase ya nos dice que confundimos la magia y los milagros, que puedes corregir esa confusión, más que nada porque tú no te creaste a ti mismo. En cambio, la magia la creamos nosotros mismos. Las medicinas, cualquier terapia, todo lo que el humano crea, de alguna manera es magia, ¿de acuerdo? El milagro es la esencia de lo que somos, ¿no? Y aquí una de las maneras en que puedes corregir esta confusión es dándote cuenta que tú no te creaste a ti mismo, ¿de acuerdo? Tiendes a olvidarte esto cuando te vuelves egocéntrico. Cuando volvemos egocéntrico, cuando pensamos que somos el centro de todo, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta o creemos en la magia, ¿no? Creemos que somos capaces de crearlo todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Desde el ego, ¿eh? La voluntad de crear fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. O sea, nuestra fuente nos crea y nos da esa misma capacidad de crear, ¿de acuerdo? Pero siempre desde la esencia de lo que somos, desde el amor, ¿no? Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Es una cuestión de voluntad, es porque tú deseas, ¿de acuerdo? Es un deseo, es, es poner tu capacidad de lo que tú crees, ¿no? Es tu voluntad, ¿no? De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es para la mente de Dios. O sea, lo que tú puedas crear erróneamente será real para ti, pero no será real para la fuente para la mente que está conectada con la fuente, porque está basada en un error y para la fuente no existe. Y si no existe, es real para ti, pero para nadie más, no para nadie más, no para la fuente, no para el origen. Sí que es, sí que si tú creas y tú
creas erróneamente y creas esa realidad, das la posibilidad a más gente para que cree esa realidad. Eso es interesante de entenderlo, pero no es real para la mente conectada con la fuente, ¿no? Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Muy bien, vamos a seguir. Antes de nada, saludo ahora a la Jota, bienvenido otra vez. Gracias por estar aquí, Rosa María, bienvenida. Me alegra mucho que estéis aquí. Perfecto. Voy a continuar con el segundo párrafo, que dice así. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general, del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años. Así, el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Muy bien, empezamos con la aclaración de este párrafo y dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. ¿Por qué es atemorizante? Porque nos han de alguna manera educado que el juicio final es un juicio que te hacen, ¿no? Todos los que hemos tenido trato con o contacto con una educación católica, hay la explicación del juicio final es como si te van a juzgar cuando acabe tu vida de lo que has hecho bien y lo que has hecho mal, ¿no? Esto es totalmente un error, esto no es cierto. ¿Cómo puede la fuente, que es todo amor, juzgarnos por lo que hemos hecho? ¿De acuerdo? Aquí hay una creencia errónea basada en el miedo y no es real, ¿de acuerdo? Y se ha utilizado y se utiliza pues para tener a la gente de alguna manera atemorizada, ¿no? Con un concepto equivocado de lo que es la fuente, de lo que es Dios, ¿no? Esto se debe a que no entiendes lo que es. Lógicamente no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos lo han explicado de una manera y tenemos una creencia falsa, ¿no? A partir de ahí hay que entender lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. Aquí lo dice claro, juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Claro, el plan general aquí nos está explicando de que se incluyó esto de alguna manera para que las personas actuaran de una manera más correcta, ¿no? Pero la interpretación que se dio del juicio final fue una interpretación errada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Lo veremos luego más adelante para saber exactamente qué es el juicio final. Pero se incluyó en el plan general, en lo que es el plan, para tener un aprendizaje de saber quiénes somos. No como nos lo han explicado, sino como lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. Muy bien, volvemos a entrar aquí en el juego del tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo depende de nosotros en el sentido en que vivimos en nuestro pasado mediante los milagros, mediante nuestras acciones de amor, mediante el cambio de mentalidad, mediante pensando que lo que creemos está basado en el amor, eso recorta el tiempo. ¿Por qué? Porque la parte espiritual nuestra que está conectada a la fuente y que actúa en un plano vertical, como bien explicado en anteriores vídeos, puede acortar ese tiempo. ¿Por qué lo puede acortar? Porque de alguna manera, cuanta más mentes empiecen a captar estos cambios mentales que hacemos nosotros basados en el amor, más rápido habrá un cambio generalizado, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver ahora con lo que nos viene, que también es muy interesante. Y dice así.
Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Esta frase nos hace referencia a una teoría que se llama teoría del centésimo mono. Si la podéis mirar por internet, la vais a encontrar. ¿Qué quiere decir la teoría del centésimo mono? Unos científicos estudiaron a unos monos pequeños de unas islas que creo que son del Pacífico, en la cual les dieron una fruta, ¿de acuerdo? Cogían la fruta que estaba pues, llena de arena, estaba sucia, y un pequeño mono la llevó a lavar al agua de la playa, porque se la comían con tierra, ¿no? Pues este pequeño mono fue a lavarla, ¿no? Cuando los otros vieron que la estaba lavando, pues los demás fueron a lavar la fruta al agua. No sé si era una fruta o una patata, no sé. Iban a lavarla, ¿no? ¿Qué pasó? Que llegó un tiempo que casi todos los monos de la isla hacían exactamente lo mismo. Cuando cogían esa fruta llena de tierra, la lavaban en el mar. Y curiosamente, cuando una masa crítica, que es una cantidad específica de monos, hacen eso, automáticamente eso pasa directamente a las otras mentes. Y en otras islas y en otras partes del mundo que no había comunicación a miles de kilómetros, que no había comunicación con los monos, estaban haciendo exactamente lo mismo. Esto nos explica esa unicidad mental en la cual se transmite esa información. Es como si fuese una cosa telepática, ¿no? A partir de ahí, el científico que hizo esos estudios, pues bautizó esto como la teoría del centésimo mono. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una masa crítica de la sociedad llega a un nivel a una cantidad bastante razonable, pues esa capacidad o ese entendimiento pasa directamente a todas las mentes. ¿De acuerdo? Por eso estamos evolucionando nosotros tanto. Cuando muchas personas están en una mentalidad más espiritual, lógicamente hay muchas más personas que entran dentro de la espiritualidad. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Al igual, esto solo sucede con las partes que están conectadas con la fuente. Porque lo erróneo no es real, eso no funciona con lo que no es real. ¿De acuerdo? Solo funciona con lo que es conectado a la fuente y con lo que es real, lo que es verdad, ¿no? Y se llama, si queréis buscarlo e investigar por internet, es la teoría del centésimo mono, que es muy interesante esto, ¿no? Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que vas a llevar paz a otras mentes. ¿Ok? Aquí nos dice exactamente que si vamos a poder ayudar a lo que queramos ayudar desde la mentalidad amorosa, desde la mentalidad recta, pues tienes que apresurarte, tienes que empezar a trabajar para detectar ese miedo que tienes en ti, esas creencias que están basadas en el miedo y deshacerlas de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando las deshagas vas a empezar a tener una mentalidad recta, una mentalidad basada en el amor, basada en la verdad. Y eso va a potenciar que muchas más personas entren y llegará un momento que toda la masa social estará entrando en la misma dinámica. De hecho, lo podemos comprobar en nuestra evolución. O sea, si nos damos cuenta, sigue habiendo maldades en el mundo, es cierto, las podemos ver a diario, ¿no? Pero hay una evolución hacia la paz y hacia el amor en todas las sociedades. Ya no es la misma sociedad de hace 400 o 500 años que se mataban por nada, todo eran guerras en todos los territorios, conquistas, violencia. Hay un progreso y ese progreso es parte de la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque una masa crítica consigue eso y eso lo transporta a las otras mentes. Las otras mentes continúan con esa evolución, ¿no? Es una evolución, ¿no? Una evolución mental, ¿no? Muy bien. Hola Rosario, bienvenida. Insisto, si tenéis preguntas que hacerme, pues por favor me las hagáis. Veo que Félix pone el Reiki, Radio 6, son magia según es un curso de milagros. Sí, Félix, yo he hecho la maestría de Reiki y es una magia. Está considerada como una magia. ¿Por qué? Porque es algo externo, ¿de acuerdo? Y es temporal. Si yo te hago una sesión de Reiki
y de hecho hago sesiones de Reiki, te puedo curar, que es la palabra exacta, curar temporalmente. Temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque si tú sigues con tus pensamientos erróneos, volverás a tener el mismo problema. ¿De acuerdo? La medicina, la acupuntura, Reiki, uh, todas las terapias externas a ti son lo que llamamos magia. Porque es una energía universal que viene hacia mí y yo te la pongo a ti. Sí, es cierto. ¿De acuerdo? Pero es una magia. ¿Por qué no es una magia? Aunque sea una verdad, porque es amor, es una magia. Una magia en el sentido en que es temporal. ¿De acuerdo? Le puedes decir que es una verdad, sí, es una verdad, pero para ti es una magia porque solo tú te puedes sanar a ti mismo. Estamos cogiendo algo externo para sanarte a ti, porque tú te sientes separado de la fuente. ¿De acuerdo? Podrías decir, no, pero es una energía universal, sí, sí, es cierto, es amor, ¿vale? Es una verdad, ¿vale? Pero vista desde el punto externo a ti, se puede considerar una magia, ¿de acuerdo? Es igual que yo tomo ayahuasca en el Amazonas y me sano, ¿de acuerdo? Esa ayahuasca me ha curado, ¿vale? Pero es una magia. Y tú miras, sí, pero es una planta real, sí, pero es una magia. ¿No? Hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Uh, la planta sana en el astral, o sea, está sanando, no es una magia. Vamos a entender por magia todo lo que sea externo a ti, venga de donde venga. ¿Vale? Los medicamentos son plantas también. La energía Reiki es una energía, la energía es materia, ¿de acuerdo? Es una materia que de alguna manera es parte de la fuente, es una verdad, pero vamos a entender qué es lo que nos vamos a centrar aquí, en que magia es todo lo externo a ti. ¿Qué es lo que tú crees? O sea, la gente que no cree en el Reiki no se sana. Si tú crees en el Reiki, tú te sanas. ¿Por qué? Porque el maestro cree y tú también. De hecho, no se puede dar Reiki a una persona que no cree porque no lo acepta y no sanas. La mente es muy poderosa en ese sentido. Y hemos de entender siempre que es la mente la que sana, la que hay que sanar. Yo puedo mover las energías de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y tú con tu mente, creyendo en la magia de la energía, pues puedes sanar, ¿de acuerdo? Pero vamos a entender dentro de la realidad, porque todo es real, de alguna manera, de lo que creamos, siempre que esté basado en la verdad, en el amor, todo lo externo vamos a mirarlo como una magia, que nos sana, nos cura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sanar nuestra mente, porque esa mente es la que está enferma, ¿no? Porque está creando falsamente. A partir de ahí, solo puede sanarse uno mismo desde su espíritu. Y todo lo que venga exterior, vamos a llamarlo magia. Que sí que es cierto que es relativo, porque el Reiki es una energía que viene de la fuente. Sí es cierto, es una energía que viene de la fuente. Pero uh, en este momento le llamaremos magia, no porque no sea real, sino el Reiki específicamente le llamaremos magia porque es una cosa externa que viene a ti. Y tú crees en ella para sanarte. Y tienes que sanarte tú desde tu interior, desde tu mente. ¿De acuerdo? Aquí haremos esta distinción así, ¿no? Si parece que está contestado, perfecto, pero vamos a especificarlo desde este punto de vista, ¿no? Todo lo que es externo a mí es una magia que yo creo en ella para curarme, ¿de acuerdo? Y la idea es entender que lo que es realmente lo real, uh, uh, lo que no es magia, es lo que realmente es sanar nuestra mente, ¿no? A través de los milagros, que es las acciones de amor, ¿no? De lo que somos nosotros, ¿no? Eh, sí que puede costar creer un poco, pero hay que verlo desde ese punto de vista. Todo lo que sea externo a mí, ¿de acuerdo? Uh, no me va a curar definitivamente, me va a curar temporalmente.
Solo puedo curarme definitivamente desde mi interior, ¿de acuerdo? Por eso yo lo incluyo dentro de la magia. Podría ser muy discutido, es cierto, ¿de acuerdo? Pero yo cuando pongo a toda la terapia externa a ti, le llamo magia. ¿Vale? Y hay mucha terapia que es buena, que es real, pero el trabajo es interno de ti mismo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacerte un reiki y tú puedes sanarte siempre y cuando tú sigas trabajando en tu interior y vayas eliminando todo lo negativo que a ti de alguna manera te está afectando, ¿de acuerdo? Pero utilizo esa magia para poder sanarte. ¿De acuerdo? Sí, es relativo, ¿eh? Porque es difícil de pensar, ¿eh? O sea, estamos hablando de la energía de la fuente. Pero vamos a verlo desde ese punto de vista, no desde lo que es en sí, sino que todo lo que es externo a mí me cura. Solo me puedo sanar yo mismo desde mi interior. ¿De acuerdo? Hola Pilar, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Chisca, buen día. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el punto 3, ¿de acuerdo? Por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre voluntad libre y aprisionada no podrán sino continuar. Bueno, cuando leo este párrafo, y antes también me ha pasado, uh, ¿os acordáis los que tenían ordenadores antiguos, que cuando no teníamos espacio, de alguna manera desfragmentábamos el ordenador? No sé si algunos, a lo mejor Félix o Pilar o Chisca os acordáis de ello, ¿no? Hacíamos una desfragmentación de la computadora y de alguna manera se iban saliendo los cuadraditos de colores, se iban ordenando y se iba de alguna manera todo colocando ordenadamente, ¿no? Esto me recuerda a los procesos de la verdad, ¿no? La mentira. En el momento en que nosotros completamos todo, hay como una fragmentación y todo lo correcto se va ordenando perfectamente y lo que no es correcto pues se elimina, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque hemos de entender el juicio final no como un apocalipsis, un castigo, un juicio que vamos a tener una vez acabemos de vivir, sino el juicio final, la interpretación que da la fuente es cuando todos completamos ese proceso de eliminar todas las creencias negativas, todas las creencias erróneas y de alguna manera nos elevamos y nos iluminamos y regresamos todos como unicidad a casa. ¿De acuerdo? Eso es el regreso a casa, el juicio final. No es un juicio así como nos lo han vendido, ¿no? De castigo, de pagar y demás. No tiene nada que ver de eso, ¿no? Además, hay una cosa muy interesante, ¿no? Que a mí me gusta comentar, ¿no? Que es el hecho de que de alguna manera vamos completando nuestra vida, la vamos mejorando cada vez más. Nosotros estamos viviendo aquí una experiencia, ¿de acuerdo? Pero simultáneamente hay muchas vidas paralelas, infinitas, porque nuestra creación de la mente son hologramas, ¿no? Y para cambiar de un holograma a otro, lo que hacemos es corregir nuestro pasado. Y de alguna manera, al corregir nuestro pasado y eliminar todo lo falso, todo eso se desecha, se elimina, no queda más ahí. De hecho, cuando nosotros perdonamos y hay una situación en la que nosotros de alguna manera la sanamos, ese recuerdo y esa historia en nuestra vida desaparece, ya no vuelve a estar más ahí. Y de hecho, a veces ya ni lo recordamos, no le damos importancia, no le damos valor, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque cuando completamos
cuando todos completemos toda la unicidad, lo que es la filiación, completemos este proceso, esta experiencia que estamos viviendo ahora, llegará a ese juicio final, que será volver al hogar, volver a casa, volver completos, volver a la esencia, a lo que realmente somos. No es como un castigo, ¿de acuerdo? Frases que vamos a ver este párrafo es juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Aquí no lo dice bien claro. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta, o sea, no entra dentro de la mentalidad recta el castigo porque está basado en miedo, tengo miedo a y voy a ser castigado, ¿de acuerdo? Es un proceso, podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación, es un proceso de sanación completa de todos, ¿no? Hay una cosa interesante que voy a comentar luego después del siguiente párrafo. Voy a empezar el siguiente párrafo y luego la comento, que estuve leyendo en un libro que me gustó mucho, ¿de acuerdo? Bueno, dice así el cuarto párrafo. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, y tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón de mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que, en ausencia de la creencia que originó, dejarán de existir. Bueno, esto está explicando un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Y primer paso, importante, separar lo falso de lo verdadero, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos comentado siempre, qué es lo que está basado en el miedo y qué es lo que está basado en el amor. Lo del amor es lo verdadero y lo basado en el miedo es lo falso. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja un verdadero significado del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Bueno, aquí voy a hacer este comentario que os quería hacer antes, que os he dicho. Mira, estuve leyendo un libro muy interesante, que ya lo recomendaré en su día, que dice que, claro, cuando nosotros morimos, vemos o experimentamos antes de volver a reencarnarnos, antes de alguna manera, antes de poder purificarnos y volver otra vez a la Tierra, vivimos lo que creemos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo si al morir creo que hay ángeles, un Dios todopoderoso, o está Alá, o está Buda, si yo creo todo eso, cuando yo me muera voy a ver esto. Si yo cuando me muera tengo miedo y mis creencias están basadas en el miedo y voy a creer que está un demonio esperándome, voy a vivir exactamente eso. ¿De acuerdo? Voy a vivir la experiencia de lo que yo esté creyendo. ¿De acuerdo? Aquí es muy interesante porque nos dice, al final, cada cual contemplará sus propias creaciones. O sea, al final, cuando nos muramos, cada uno de nosotros vamos a contemplar nuestras propias creaciones. ¿De acuerdo? Sean las que sean. Si yo creo que soy un ser multidimensional, voy a experimentar eso. Si yo creo que soy que soy católico y que voy a ir al cielo, voy a experimentar el cielo. Si yo creo que he sido malo y voy al infierno, voy a experimentar el infierno. O sea, lo dice bien claro. Cada cual contemplará sus propias creaciones, ¿de acuerdo? Hasta que se dé cuenta de lo que es falso y lo que no es falso, porque ya será un proceso de depuración, hasta darse cuenta realmente que es parte de la fuente, y elegirá la parte de lo que es, el amor, y todo lo falso se desaparecerá. Pero no desaparece en un principio, porque el proceso no funciona así. Tiene que haber un deshacimiento, tiene que haber una eliminación mental. Y es más fácil, lógicamente no lo haremos solo, lo haremos con ayuda de seres que nos acompañarán en ese sentido. Y será un espacio físico también, porque todavía no habremos abandonado este plano.
¿de acuerdo? Y, lógicamente, volveremos otra vez a la vida con otra identidad, ¿de acuerdo? Pero nuestra alma en sí, nuestro ser, no puede conservar esas falsas creaciones, tiene que deshacerlas. Y para deshacerlas, tienes que vivirlas otra vez, una vez muerto, para descartarlas, ¿no? Por eso aquí dice bien claro, y lo vuelvo a repetir, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno. Y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. ¿De acuerdo? Todo lo que es erróneo desaparecerá. Nos lo dice bien claro aquí. Repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. ¿De acuerdo? Es muy interesante este párrafo. Bueno, voy a seguir con el párrafo número 5, que es el último, y acabamos este segundo capítulo. Y dice así: el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado de juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado, y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a las propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Muy bien. Dice que el juicio final asusta porque ha sido proyectado sobre Dios. Proyectado sobre Dios. El miedo es el que proyecta, el amor expande. Recordar eso. Ha sido proyectado como hacia Dios. Proyectado como que Dios juzga, como que Dios es malo. Eso es un error de creencia totalmente. Dios es imposible, la fuente es imposible que sea mala. No toma parte en ello. Es solo nuestra esencia, de nosotros venimos, ¿no? Amor incondicional. Y, lógicamente, no es un ser, es una energía, es un amor, es lo que hay ahí. Lógicamente no toma parte. Solo nosotros nos podemos juzgar en ese sentido, ¿no? Y también asociar la palabra final con la muerte. Pensamos que la muerte es el final, que la muerte es mala, que es una creencia falsa. La muerte no es física, no existe en realidad. No morimos. Hay que cambiar esa creencia. Si esa creencia, el miedo a la muerte, es parte de todos los sufrimientos que hay en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? No hay que tener miedo a la muerte, porque se muere el cuerpo físico, nosotros continuamos la vida, ¿no? Y claro, al asociar juicio final, juicio, como que hay un castigo y final en la muerte, es absurdo, ¿de acuerdo? Que hay experiencias al respecto, lo que os he comentado antes, cuando acaba nuestra muerte y nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual sale, ¿de acuerdo? Hay un proceso de depuración de creencias falsas. Y la frase que os he dicho antes, que cada cual contemplará sus propias creaciones. Y si son creaciones erróneas, tendrá que depurarlas, porque son falsas, y al ser falsas no tienen sentido en el otro lado, ¿no? Aquí dice, si se examina objetivamente el significado de juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Es el umbral de la vida. Juicio final es que la vida sigue, o sea, no vamos a eliminarnos definitivamente, vamos a seguir, ¿no? Además, hay que continuar, hay que acabar este trabajo, aunque es interesante, y ayer os lo expliqué, yo lo explico hoy también. uh, Así como hay un agujero negro y el sol pues tiene un final, nosotros ahora estamos viviendo esta experiencia con la proyección de nuestra mente y en el ahora. Pero probablemente todo ha existido
en un momento, es una experiencia, hay que entenderlo como un juego, como una experiencia de ilusión, no real, ¿no? A veces se complica entenderlo, o más que entenderlo, poder expresarlo o explicarlo para que la gente lo entienda, ¿no? No le hemos de dar mucha importancia a lo que no es real. Entender que esta es una vida, es un juego, que lo que es basado en el miedo es una ilusión, no existe. Y hemos de experimentar esta vida desde el amor. Y cuanto más lo experimentemos y más nos afiancemos en ello, más gente va a hacer lo mismo. Y más, de alguna manera, vamos a acotar el tiempo en sufrimiento de mucha gente, ¿no? Que no es necesario y no es real, además, ¿no? Es una experiencia que estamos viviendo, ¿no? No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no creaste a ti mismo. O sea, no te puedes juzgar en ese sentido porque de alguna manera eso no es real. No te puedes de ti mismo castigarte de esta forma, ¿no? Porque no tienes ningún poder para eso, porque además es una ilusión, no es una realidad. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Puedes aplicarlo, ¿de acuerdo? En el sentido en que todo lo que has fabricado en el temor, tienes que deshacerlo, ¿de acuerdo? Y solo mantener en tu memoria lo creativo y lo bueno, lo que has creado y lo que está basado en el amor y es lo bueno. Eso es lo único que tienes que mantener en tu memoria, porque además es lo que te va de alguna manera a ayudar y te vas a sentir bien, sobre todo cuando hagamos este cambio, cuando abandonemos este cuerpo, ¿no? Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar, ¿de acuerdo? El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. O sea, es interesante porque él dice que el único propósito del tiempo que tenemos ahora es que alcances ese objetivo. ¿De acuerdo? Por eso os decía que todo sucede al mismo tiempo, que todo ya ha pasado, que todo ya lo hemos, ya está ahí, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es hacer ese cambio en nosotros, ¿de acuerdo? Y será como esta desfragmentación que os decía del disco duro del ordenador, que en un momento que empecemos a eliminar todas esas falsas creencias, va a haber un orden, y todo se va a desfragmentar y va a quedar perfecto, con sus colorines, todo bien ordenado y todo como tiene que ser, ¿no? El tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Este es tu papel en la expiación, ¿de acuerdo? Este es el papel en la expiación. Llegar a ese punto de empezar a expander ese pensamiento recto, eliminar esas falsas creencias, no basar la vida en el miedo, ¿no? Y cuando llegas a ese punto, ya estás expandiendo el amor y estás ayudando a miles de personas a que hagan exactamente lo mismo. Bueno, pues hasta aquí damos finalizado el capítulo 2, la separación y la expiación. Lo que os comentaba, mañana, si hay preguntas al respecto de todo el capítulo, haremos un vídeo referente a preguntas y respuestas del capítulo 2. Os agradeceré que si tenéis alguna duda, que si queréis comentar algo o queréis saber algo, aprovechar el día de hoy para poner esas preguntas en el comentario, en el grupo de WhatsApp, si queréis que sean de voz. Os lo agradeceré mucho y mañana haremos un vídeo especial para preguntas y respuestas. En el caso de que no haya preguntas ni respuestas, mañana empezaré el capítulo 3, la percepción inocente, con el punto de expiación sin sacrificio. Y hasta el jueves haremos el 1 y el 2, ¿no? En todo caso, si mañana hay preguntas y respuestas, pues ya empezaríamos el jueves con el capítulo 3. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Hoy ha sido un poquito más corto. Está bien que haya vídeos diferentes. Gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad es que me encanta poder teneros aquí cada día en los vídeos. Gracias de todo corazón. Lo de siempre, compartir, hablad a quien parezca que tengáis que comentarle esto, no a todo el mundo, sino a los que sintáis que les puede ayudar. Gracias por vuestra asistencia.
Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Pasar un feliz día y mucho amor para todos. Gracias y hasta mañana.